No, pues tú dime. Ahí parece que está mejor. Ok, ¿cómo están? Por favor, abran sus Biblias a Hebreos capítulo 6. Hebreos capítulo 6. Y mientras ustedes abren, voy a compartir repetir más que nada algunos anuncios. ¿Ya escucharon del libro? Este es un libro que es una guía de predicación expositiva. Es un libro escrito por Sugel Michelin, excelente predicador, que nos va a ayudar a saber cómo estudiar, a saber cómo preparar un mensaje expositivo. Expositivo significa que surge del texto bíblico, no de nuestras ideas. Entonces, esto es muy importante en una iglesia. Uno, porque el día que yo no esté, obviamente, puede ocurrir en cualquier momento, ¿quién se va a encargar? ¿Quién va a predicar? ¿Quién va a enseñar? Otra razón es porque la Biblia dice que todos somos llamados a enseñar. La Biblia dice, muchos de ustedes ya deben ser maestros y no lo son. Entonces necesitamos todos en algún contexto poder enseñar a otros, sea a nuestros hijos, sea en una clase de escuela dominical, sea en nuestro hogar. Entonces este libro nos va a ayudar. Principalmente es para varones, para hermanos que son llamados al pastorado. Pero si una mujer quiere escuchar en esta clase, puede escuchar. Pero los libros los he ordenado para los que tienen, los varones que tienen ese deseo de aprender a enseñar. Entonces, por favor, lleve su libro. Bernardo va a colectar los $15 y solamente lleve su libro si es que yo he hablado con usted y le he preguntado si debo ordenar el libro por usted y usted ha dicho que sí. ¿Okay? Entonces, comiencen por favor a leerlo porque la primera clase es para el 6 de noviembre. Las clases han cambiado, ya no son en octubre. A todos los que están participando les he comentado. 6 de noviembre, domingo, a las 6 de la noche, y 20 de noviembre, domingo, a las 6 de la noche, la va a enseñar el pastor Franklin García de Calvary Chapel, Fullerton. En español va a ser la clase, en el salón 111, 112. ¿Okay? Los martes hemos comenzado un estudio bíblico en el proyecto, en el Parque Alegría y Esperanza en Pomona. Ustedes que hicieron el evento con nosotros saben dónde está. Si quieren la dirección yo se las puedo mandar. Pero estamos ahí porque hay personas interesadas ahí en el Evangelio y queremos ver lo que Dios quiere que hagamos. Es inconveniente, es un lugar donde no hay estacionamiento, es un lugar bastante pobre, pero es un lugar donde yo pienso que Jesús quiere que estemos compartiendo su palabra. El martes pasado llegamos, no estaban las personas que iban ahí, pero habían dos jóvenes que una de ellas con su corazón quebrantado y que le animó mucho a escuchar la palabra de Dios y tener ese apoyo de los hermanos y las hermanas que estaban ahí. Entonces tienen ustedes esa opción de estar con nosotros ahí los martes a las 7. Incluso estoy buscando a alguien que me ayude a enseñar. Si alguien, un varón, quiere predicar una vez al mes, una vez cada 2 meses y ser parte de ese equipo, por favor habla conmigo. Y finalmente estamos buscando hogares en diferentes áreas de donde vivimos nosotros para tener un estudio bíblico entre semana comenzando en el mes de enero o febrero. Tenemos hasta el momento un hogar en Montclair y necesitamos uno junto a Riverside, pues donde Dios levante el lugar. Entonces, si usted tiene ese deseo de abrir su hogar, por favor hablen conmigo. Esta tarde, Hebreos capítulo 6, vamos a leer los versículos 9 al 12. Es lo que nos toca en nuestro estudio versículo por versículo. Y después que leamos los versículos 9 al 12, vamos a orar y vamos a comenzar a enseñar el texto. Pero en cuanto a ustedes, amados,
aunque hablemos de esta manera, estamos persuadidos de las cosas que son mejores y que pertenecen a la salvación. Porque Dios no es injusto como para olvidarse de la obra de ustedes y del amor que han mostrado hacia su nombre, habiendo servido y sirviendo aún a los santos. Pero deseamos que cada uno de ustedes muestre la misma solicitud hasta el fin para alcanzar la plena seguridad de la esperanza, a fin de que no sean perezosos, sino imitadores de los que mediante la fe y la paciencia heredan las promesas. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te rogamos una vez más que ilumines nuestros corazones, nuestro entendimiento, que me ayudes a predicar tu palabra en una manera clara y precisa, y que, Padre, por medio de tu palabra seamos animados, consolados y exhortados a poner en práctica las cosas que vamos a ver aquí, Señor. Muéstranos a Cristo, muéstranos tu gloria, Señor. Cámbianos, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. El título del mensaje esta tarde es Ánimo para perseverar. Este pequeño pasaje contiene palabras muy buenas, muy fuertes de ánimo para que nosotros podamos perseverar, continuar a caminar con Jesucristo hasta el fin de nuestras vidas. Y es importante tocar este tema porque alejarse de Dios es una cosa muy triste, pero también es una cosa muy común hoy en día. Hay personas, a ustedes les consta, que en un tiempo estaban muy activas en las cosas del Señor y simplemente dejaron de venir o llegan con muy poca frecuencia. Algunos continúan a asistir, pero viven una vida comprometida, donde no están buscando la obediencia en toda área de su vida por amor y para la gloria de Jesucristo. ¿Okay? Hay otras personas en la iglesia que se han hecho perezosas. Entonces hay todo tipo de diferentes personas con diferentes actitudes, con diferentes relaciones con el Señor en la iglesia. Y lo triste es que muchas personas vienen a un momento en su vida donde por estar tomando esos pasos hacia atrás, llegan a un momento donde cualquier evidencia de su fe en Cristo, que en algún momento era palpable, ya no existe. Eso es lo que ocurre, lamentablemente. Su vida cristiana, su fe, la demostración de su fe solamente se ha hecho una memoria. Y muchas personas no reconocen que ese alejamiento, ese paso por paso que dan hacia atrás, resulta en que un día sean apóstatas. Y piensan que pues yo solamente dejé de venir, yo solamente estoy orando, yo solamente estoy pasando por un tiempo en mi vida muy difícil y yo voy a regresar, pero nunca regresa. Es un engaño. Entonces, una de las más grandes necesidades en la vida cristiana es la perseverancia, es perseverar. Jesucristo dijo en Mateo 24:13, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Eso no significa que tú y yo vamos a ser salvos por nuestros esfuerzos. Ok, si yo le echo ganas y yo persevero hasta el fin por mis propios esfuerzos, voy a ser salvo. No, eso no es lo que está Jesús diciendo. Pero un verdadero hijo de Dios va a perseverar con Cristo. Dios lo va a ayudar a perseverar, obviamente, pero lo va a hacer y va a perseverar hasta el final. Entonces, una de las preguntas que necesitamos hacernos en nuestras vidas es cómo puedo yo perseverar, cómo puedo yo llegar hasta el final de mi vida con una relación personal con Cristo que sea una relación verdadera, que yo no me haya alejado y simplemente piense que estoy caminando con Jesús. ¿Cómo puedo llegar al final de mi vida con esa misma intimidad y con ese mismo deseo de obedecer su santo nombre? ¿Cómo? Y este pasaje nos va a dar dos respuestas. Y no tengo PowerPoint esta tarde, pero solamente son dos. Yo pienso que lo podemos escribir, nos podemos recordar. Dos maneras que podemos nosotros perseverar, que están enseñados en este pasaje. Uno es siendo diligentes para servir al pueblo de Dios. Siendo diligentes
para servir al pueblo de Dios. Si tomas notas, toma esa nota. Esa es una de las maneras que podemos perseverar y vamos a desarrollar ese punto. Y segundo, imitando a los que heredan las promesas. Imitando a los que heredan las promesas. Y también vamos a desarrollar ese segundo punto. ¿Okay? ¿Cuál es el tema grande de este libro? Cristo. No el pasaje, pero el libro total, el libro de Hebreos es Cristo. Jesucristo es superior. Jesucristo tiene el lugar más exaltado de todo el universo. No hay nadie más importante de Él. Él es sobre los ángeles, Él es sobre Moisés, Él es sobre la ley, Él es sobre absolutamente todo. Es el creador, es el sostenedor, Él es todo. Él va a venir, Él murió en la cruz por nuestros pecados. Él va a juzgar, Él va a separar las ovejas de los cabritos y a las ovejas las va a llevar al reino y a los cabritos los va a enviar al juicio. Él vino, Él pagó nuestra deuda, Él se sentó a la mano derecha de Dios y nuestra responsabilidad es someternos a su señorío, a su reino y vivir vidas de fidelidad y sumisión total hasta el día que Él regrese. Eso es lo más grande de este libro, ese es el tema principal. Todo lo que vamos a estudiar va a regresarnos a ese punto. Para el creyente, nunca abandones a Cristo, no te alejes de Jesús. El único paso hacia atrás es muerte eterna. Y para el no creyente que todavía lo está pensando, considerando, entrégate, confía en Él, no esperes. Esta es una decisión de vida o de muerte que tienes que hacer con Cristo. Otra vez, ese es el contexto de este libro. Ahora, la semana pasada estuvimos en el capítulo 6 y fue una exhortación bastante fuerte que leímos. Y fue el mensaje acerca de no ser un apóstata, no ser una persona que abandona a Dios y no llegar a ese punto donde recaes y nunca regresas a Cristo. Ese sería el más horrible resultado de tu vida si eso llegaría a pasar. Y en el capítulo 6, versículo 4 al 6, vimos que la manera que eso ocurre es uno, rechazando el privilegio. Dios invierte en tu vida, te enseña, te muestra, Él te ilumina, seas creyente o no creyente, Él trabaja en todas las personas, Él provee. Entonces Él invierte y cuando tú rechazas ese peligro, te abres al juicio. Versículos 7 al 8 nos dice que de la misma manera que el que cultiva rechaza una tierra no fértil, que no lleva fruto y ya no la usa porque no sirve para nada, llega un momento donde una persona ha rechazado tanto el privilegio y la inversión que Dios ha hecho en su vida, que Dios la llega a rechazar. Y esa es una realidad. Y eso es lo que enseña la Biblia y no es algo fácil de predicar, no es algo fácil de escuchar, es muy fuerte, porque en ese pasaje que estudiamos la semana pasada, otra vez, capítulo 6, del 4 al 8, incluso dice que hay personas que ni se pueden arrepentir. ¿Por qué? Porque Dios ya los ha rechazado. Y tú ves un ejemplo de eso con los fariseos y los escribas, que llegaron a un punto donde rechazaron tanto a Cristo que Jesús les dijo, ya estuvo, ya fue. ¿Por qué? Porque han blasfemado al Espíritu Santo, porque habían llegado a rechazar. Entonces, esas son las palabras que estudiamos. Ese es el contexto, esa es la fundación de lo que vamos a estudiar hoy. Y lo que quiere hacer este autor otra vez es que esos cristianos porque están siendo atacados, están siendo perseguidos. Los judíos, los hebreos en su país los odian porque profesan ser cristianos, porque odian a Jesús. Y muchos de ellos están siendo tentados a regresar al mundo. Algunos ya han regresado al mundo, ya han regresado al judaísmo, pero este autor dice, no abandones a Cristo, no dejes de congregarte, no dejes de buscarle a Jesús. Y algunos estaban listos para regresarse. ¿Por qué? Porque la presión social, la persecución era fuerte. Nosotros no estamos siendo jalados a regresar al mundo por la persecución, pero sí estamos siendo jalados por la cultura, por la abundancia. La abundancia apaga ese celo que un día teníamos para Jesús.
Entonces este mensaje también nos va a ayudar a nosotros, porque nosotros podemos caer también en esa tentación de regresar atrás. Entonces, llegando al versículo 9, donde nos toca comenzar hoy, eso es lo que está ocurriendo. Les está hablando fuerte, les está hablando de la apostasía, les está hablando de ser rechazados, les está hablando de personas que no pueden arrepentirse, jamás van a poder regresar a Dios. Pero en el versículo 9, la primera palabra es que, pero, un contraste, ¿ok? En cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la que? A la salvación, aunque hablamos así. Dice, pero, en contraste a toda la apostasía, a rechazar a Dios, a no poder arrepentirse de que le hemos estado hablando, nosotros, amados, vemos cosas mejores en ustedes. Vemos cosas, dice, que pertenecen a la salvación. Ahora está no asustándolos, sí nos estaba asustando un poco en los versículos previos, pero ahora él sabe que hay cristianos en ese grupo que está leyendo esta carta y los está animando, los está afirmando. Vemos cosas, estamos persuadidos, estamos convencidos que en vuestras vidas hay cosas mejores y cosas que hablan de que ustedes son salvos, ¿ok? Y a pesar que así les hablamos, a pesar que les hablamos fuerte, a pesar que les hablamos de gente que no se puede arrepentir, nosotros vemos en ustedes, amados, cosas mejores. Cosas mejores. Y otra vez, esto es importante hacer esta diferencia porque este autor, como les dije, está hablando a creyentes, está hablando a no creyentes y no quiere que los creyentes tiren la toalla y digan, oh, pues no sirvo para nada, ya pequé, me voy al infierno. No, dice, no, nosotros vemos en ustedes cosas que pertenecen a la salvación a pesar de que les hablamos así. Ahora, pregunta, ¿cuáles son las cosas que el autor ha visto en las vidas de estos hebreos que pertenecen a la salvación, que le demuestran a este autor que ellos son verdaderos cristianos? ¿Cuáles son esas cosas? Quiero saber cuáles son esas cosas, porque yo quiero tener esas cosas en mi vida y tú también. Versículo 10. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Dice, Dios no es injusto. Amados hermanos, Dios no es injusto que se va a olvidar. Dios no se va a olvidar de la obra y del trabajo de amor que ustedes hacia su nombre han mostrado. Cómo ustedes han servido a los santos. ¿Qué son los santos? Los santos no son las estatuas, son los creyentes en Cristo, otros creyentes. Entonces ellos, estos que están parte de este grupo a quienes él está escribiendo, entre ellos hay hombres y mujeres que han estado sirviendo a los santos. La palabra servir es ministrar, atender. Hay personas en esa congregación que tienen esa costumbre. Entonces el autor les dice, para Dios, la evidencia que alguien es un verdadero creyente o amados es que aman y ministran a los otros hijos de Dios. ¿Okay? Ustedes sabían que, como les acabo de decir, que para Dios, cuando Dios observa nuestras vidas, para Él la evidencia que uno es un verdadero creyente es que aman y sirven al pueblo de Dios. Eso es lo que les está diciendo. Nosotros vemos cosas buenas. Estamos hablando de la apostasía, pero vemos cosas buenas en ustedes, cosas que pertenecen a la salvación. Y el ejemplo de que ustedes son salvos es el amor que ustedes tienen hacia Jesucristo y que lo demuestran por servir a los santos y aún los estás sirviendo. Esa es la mentalidad de Dios, que mis hijos sirven a mis otros hijos. Y les voy a dar un ejemplo. En Mateo 25, ¿qué es lo que Jesús le dice a los que están a punto de entrar en el reino de los cielos, a las ovejitas? Les dice, venid benditos de mi Padre, hereden el reino, porque asistieron a la iglesia.
No, les dice, hereden el reino porque ustedes llevaban una Biblia en sus manos. No, les dice Mateo 25, 34, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos de forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a unos de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Entonces, ¿se dan cuenta? Entonces, el Señor observa el ministerio de amor que tienen creyentes hacia otros creyentes por amor a Jesucristo, y para Él eso es evidencia de salvación. ¿Okay? Él dice, eso me lo hiciste a mí, lo hiciste por amor a mí. Entonces quiero que ese pensamiento surja en vuestro pensamiento esta mañana, que Jesucristo equivale, iguala el servir a su pueblo por amor a Él como evidencia de salvación. ¿Okay? El autor de Hebreos, lo mismo. Les acabo de decir, estamos persuadidos de cosas mejores en ustedes, cosas que pertenecen a la salvación, porque Dios no es injusto a olvidar la obra de amor que sirven a los santos y aún los están sirviendo. Pablo tenía esa misma mentalidad cuando él vio a los tesalonicenses sirviendo. ¿Qué dijo? Él dijo en 1 de Tesalonicenses capítulo 1, dijo, tenemos siempre presente, este es 1 de Tesalonicenses 1:3, tenemos presente sin cesar delante de nuestro Dios y Padre vuestra obra de fe, vuestro trabajo de amor y la firmeza de vuestra esperanza en nuestro Señor Jesucristo, y sabemos, hermanos amados de Dios, su elección de vosotros. Sabemos que ustedes han sido elegidos de Dios porque vemos su fe, vemos su esperanza y vemos su trabajo de amor. Vemos que están constantes en trabajar en la obra del Señor, sirviendo a su pueblo por amor. Entonces, eso es lo que el autor de Hebreos mira, eso es lo que él usa para animarnos. Ustedes sabemos que no son apóstatas, a pesar de que hablamos así. Ahora miremos el versículo 11. Miremos el versículo 11. Todavía está hablando de servir al pueblo de Dios, y también está queriendo animar a estos creyentes que son perezosos. Y dice, pero a pesar de que vemos que hay en realidad entre ustedes personas que están siendo servidores de otros, dice, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. Dice, no solamente los que están sirviendo a sus hermanos por amor a Dios, por amor a su nombre, es suficiente, pero queremos que cada uno de vosotros, queremos que cada persona que está leyendo esta carta muestre esa misma solicitud. ¿Qué es solicitud? Solicitud es diligencia, solicitud es empeño, es un esfuerzo. ¿En qué quiere este lector que el resto de los hebreos que están leyendo esta carta, en qué área de sus vidas quiere que ellos muestren solicitud? En el área de servir a los santos, en la área de servir a los hermanos, ¿verdad? ¿Hasta cuándo quiere que ellos muestren solicitud? Hasta el fin. Hasta el fin. Hasta el fin. Hemos visto la evidencia que entre ustedes hay cristianos, verdaderos cristianos. Dios no es injusto para olvidarse la obra, y eso es lo que manifiesta que son verdaderos creyentes, la obra a los santos por amor a su nombre, pero necesita de pasar algo más. Cada uno de ustedes necesita mostrar esa misma solicitud, ese mismo empeño de este grupo hasta el fin. Pero, ¿para qué? ¿Cuál es el propósito? Que Él quiere que todos estén sirviendo, que todos sean diligentes. No es suficiente que la mayoría o una porción de la iglesia esté sirviendo.
¿para qué tanta cosa? A lo mejor no hay ni suficiente para hacer. Versículo 11 otra vez. Para plena certeza de la esperanza. ¿Qué está diciendo ahí? Esa diligencia, ese empeño de servir a otros creyentes, de no parar, de una vida que siempre por amor a Cristo está trabajando en la obra, trabajando con otros creyentes, animándoles, visitándoles en la cárcel, cubriendo sus necesidades. Esa solicitud, esa obra resulta en plena certeza de la esperanza. En otras palabras, esa vida de servicio le da a una persona la plena certeza de esperanza, la seguridad total de que tiene una esperanza en el cielo, la seguridad completa que es un hijo de Dios. Eso es lo que le está diciendo. Entonces, el servicio cristiano, el amar a tu prójimo, a otro cristiano, servirle, ayudarle, visitarle, llamarle, orar por él, no solamente es evidencia de tu salvación, no solamente evidencia de mi salvación, pero te da la seguridad que tú en realidad tienes la plena seguridad que tú eres un hijo de Dios. Entonces, eso es tremendo. Y si tú estás aquí, tú estás viendo esto y tú dices, pues ¿cómo puedo yo perseverar? Yo quiero tener esa certeza, yo quiero estar convencido que soy un verdadero hijo de Dios. Yo no quiero caer en la apostasía, yo no quiero ser una persona que tiene una fe hablada. Entonces, ¿cómo puedo yo tener esa seguridad? Pues lo acabamos de ver, basado en estos 3 versículos. Punto número 1, siendo diligentes para servir al pueblo de Dios. Siendo diligentes para servir al pueblo de Dios. Si tú y yo somos diligentes para servir al pueblo de Dios, eso va a proveer, 1, evidencia de que somos salvos, y 2, la plena certeza que tenemos una esperanza celestial, la plena seguridad que somos hijos de Dios y un día vamos a estar con Él. ¿Por qué? Porque así lo dijo Dios, porque así lo dijo Jesús, que eso es lo que va a proveer el ser un cristiano activo, entregado al servicio de los santos. Y el autor dice, no queremos que solamente algunos tengan esa evidencia en sus vidas, pero todos, que cada uno, para la plena certeza de tu esperanza, para que tengas una seguridad que el día que tú cierres tus ojos en esta vida los vas a abrir en la presencia de Jesús y no en un lugar de juicio. ¿Okay? Entonces les quiero animar a que seamos diligentes para servir al pueblo de Dios. Y una palabra de ánimo. Hagámoslo, mejor dicho, en una manera que lo que nosotros aportamos para la iglesia, para los santos, para los hermanos, para las hermanas, sea de un beneficio significante espiritual para sus vidas. ¿Por qué dices eso? Eso no lo dice el texto. No es suficiente que yo recoja un papelito o que yo mueva un music stand. Eso está bien, eso es un buen comienzo. Pero la razón que te digo que sea algo que es un beneficio espiritual para tus hermanos, para tus hermanas, es porque en el versículo 11 te dice que debemos ser empeñosos, solícitos, diligentes en servir a los santos. Entonces eso significa que yo necesito considerar cómo puedo ayudar, cómo puedo ser de bendición para los demás. Y la otra razón que digo que mi servicio debe aportar algún beneficio es porque Jesús lo dijo en Mateo 25, que lo que sus hijos hacían, que las ovejitas que entraban al cielo, dice, yo tenía hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste. En otras palabras, ustedes aportaron para mí, por medio de bendecir a mis discípulos, un beneficio espiritual, algo que en realidad había una necesidad. Entonces les quiero animar que brindan un apoyo personal, algo que demuestre el amor como un hábito de tu vida. Quizás no todos los días vamos a tener algo que aportar, pero que ese sea nuestro deseo, que ese sea nuestro anhelo. Ahora, es posible que tú estés aquí
y escuchas lo que estoy diciendo, escuchas lo que dice el autor y te estás sintiendo mal. Y estás diciendo, pues, yo no aporto nada, o yo aporto muy poco, me voy al infierno. Es muy posible que tú estés sentado ahí y que no te sientas a gusto porque estás escuchando palabras que te convencen que necesitas hacer un cambio. Y yo estoy aquí para decirte que ese no es el objetivo, que tú te sientas mal y que tú te lastimes y tires la toalla y te sientas atacado o presionado. Ese no es el objetivo esta tarde, ese no es el objetivo de estas palabras, ese no es el objetivo de Dios. El objetivo de Dios es simplemente que tú y yo llevemos nuestra fe al próximo nivel. Es todo, que llevemos nuestra fe al próximo nivel. Déjame enseñarte por qué digo esto en el versículo 10. Que esto no es algo, tienes que hacer esto, y si no haces esto, no sirves para nada, no eres un buen cristiano, a lo mejor te vas a ir al infierno. Esa no es la mentalidad, esa no es la actitud aquí. Y te lo voy a comprobar aquí en el versículo 10. Miren lo que dice el autor otra vez en el versículo 10. A los creyentes que están haciendo la obra. Dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de ¿qué? De amor que habéis demostrado hacia su nombre. Entonces, este servicio a que les estoy exhortando, que el autor nos está exhortando a todos, no es una obra, no es un trabajo que procede de la culpabilidad, no es un trabajo que nos está exhortando, que yo les estoy exhortando, que procede de la presión y de hacernos de sentir mal. Es un labor que procede de ¿qué? Del amor que nosotros tenemos hacia su nombre. De ese lugar tiene que proceder, de ese lugar debe de proceder. Yo no tengo que escuchar estas palabras y sentirme abrumado y presionado y totalmente inútil, porque Jesucristo vino a morir en la cruz para perdonarme de mis pecados pasados, de mis errores pasados. Esa es la razón que Él vino. Yo simplemente tengo que confesarle mi pecado y Él inmediatamente me perdona. Si yo simplemente vengo a Jesucristo, a pesar de todos los errores que he cometido en mi vida, aunque sea por la primera vez, Él inmediatamente me perdona y borra todo mi pasado. Y no solamente eso, pero sus misericordias son nuevas cada mañana. Entonces, ya que tengo esa relación con Él de amor y de perdón y de que Él ha borrado todo mi pasado y que Él ya no se acuerda de nada malo de lo que yo he hecho cuando tiene que ver con servir, yo no tengo que romperme la cabeza, yo no tengo que vivir en mi pasado, yo no tengo que estar condenado, porque todo el pasado ya no existe, Él ya lo ha perdonado. Lo único que yo tengo que hacer es responder en amor hacia Él hoy. Es reconocer lo que Él ha hecho por mí, reconocer qué es lo que Él espera de mí, reconocer que yo no he cumplido siempre como es debido, pero lo único que Él quiere que haga es que de hoy en adelante yo reaccione al amor que Él ha derramado en mi vida con agradecimiento, con una palabra de gracias, Señor, con una palabra de Señor, ¿cómo quieres que yo responda? ¿Hay algún área en que quieres que yo sirva? Y si el Señor me muestra a qué debo servir en esta área, sé que la misma gracia que me salvó me va a empoderar para servirle. Otra vez no tengo que romperme la cabeza. Vengo a Él me perdona por su gracia. Él me da un deseo de servir ahora por su gracia. Y cuando comienzo a servir, Él me va a ayudar a ser efectivo y útil para Él por su gracia. Y cuando yo soy útil para Él y efectivo en lo que Él me ha dado, voy a tener gozo. Entonces es una situación, como dicen los americanos, win-win. Solamente tengo que responder al amor de Cristo en mi vida y Él se va a encargar de todo. Pero lo que quiero recalcar esta tarde es que ese servicio fiel, que es obra de amor, no de culpabilidad, de presión, es lo que da a mi vida esa plena seguridad
de esperanza. Ese servicio rendido por amor hacia su nombre, que lo hago por gracia, me va a ayudar a perseverar hasta el fin. ¿Okay? Eso es lo importante aquí. Entonces, ese servicio fiel, respuesta de amor, sea lo que sea, me va a ayudar a perseverar. Una persona que no experimenta la vida de Cristo fluyendo por su vida, tocando la vida de otra persona, se va a desanimar, se va a apagar. ¿Por qué? Porque no está siendo un conducto para el amor y la obra de Cristo en otra persona. Y otra vez, no es algo que por presión o por culpabilidad lo haces, pero porque Él te perdonó, porque Él te ama, porque Él es bueno, y es una respuesta lógica del amor que Él hacia el amor que Él nos ha mostrado. Entonces, vamos hacia el segundo punto. ¿Okay? Esta sección otra vez, ánimo para perseverar. Ya vimos que lo que nos va a ayudar a perseverar es ser diligentes para servir al pueblo de Dios. ¿Okay? ¿Y por qué digo eso? Versículo 11, solícitos en seguir adelante. Ahora una pregunta. ¿Por qué dice el autor de Hebreos que mostremos la solicitud para tener esa certeza de que tenemos esta esperanza celestial? ¿Por qué no dice el autor de Hebreos, sirve a Dios para que tengas esa certeza, esa plena certeza? ¿Por qué no suele decir, si tú sirves a Dios, vas a tener esa plena certeza? ¿Por qué dice, pon diligencia? ¿Por qué dice, mostremos esa misma solicitud hasta el fin? ¿Por qué lo empuja, verdad, con decir, ten solicitud para hacer esto? No solamente te dice, hazlo, pero dice, con empeño, haz la misma cosa que hacen en el versículo 10 para plena certeza de la esperanza. ¿Por qué no es suficiente simplemente servir? ¿Por qué le agrega estas palabras, solicitud, que significa diligencia, empeño, esfuerzo? ¿Por qué tan seria la cosa? Versículo 12, miren la respuesta. A fin de que no os hagas ¿qué? Perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. La razón que Él quiere que se muestre solicitud en el servicio hacia los santos es con el fin de que no se hagan ellos, que no nos hagamos nosotros perezosos. ¿Qué significa perezoso en este versículo 12? Indolente, lento. ¿Okay? Entonces, el Espíritu Santo les está advirtiendo a ellos y nos está advirtiendo a nosotros con respecto a ¿qué? La pereza espiritual. ¿Okay? La pereza espiritual es un verdadero peligro a tu vida espiritual y a la mía. Es una realidad. Es un cáncer que poco a poco va acabando con nuestra vida espiritual. ¿De dónde sacaste eso? El mejor ejemplo que les puedo dar en este momento de la pereza espiritual es ese mayordomo infiel en Mateo 25. ¿Se acuerdan? El Señor le dejó un talento. ¿Y qué es lo que hizo él? Él vio el valor del talento, él vio el valor de servir, ¿verdad? De poner a práctica el talento que Jesús le dio. ¿Cómo sabes? Porque él fue y lo enterró. Lo enterró. ¿Okay? Reconoció el valor, pero no hizo lo correcto. ¿Por qué? Jesús te dice por qué. En Mateo 25, 26, su Señor respondió, le dijo, siervo malo y ¿qué? Perezoso. Perezoso. ¿Sabías que ciego donde no sembré y recojo donde no esparcí? Entonces ahí en Mateo 25, 26 la palabra perezoso es diferente a la que acabamos de ver en Hebreos, significa ocioso. Es el mayordomo infiel en Mateo 25 era una persona que sabía el valor del talento que Jesús le había dado, pero era ocioso, inactivo en ponerlo en práctica. Entonces, como les digo, es un cáncer que
que nos afecta a todos. ¿Por qué? Porque ¿de dónde viene esa pereza espiritual? De nuestra carne, ¿verdad? ¿Qué dijo Pablo? Número 1, de nuestra carne. Pablo dijo, yo sé que en mí, esto es, en mi carne no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Entonces, tenemos que reconocer que en cada uno de nosotros hay esa propensidad, hay esa tendencia a la pereza espiritual. En Romanos 12:11, 5 capítulos después, Pablo dice, no seas perezosos en lo que requiere diligencia, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. ¿Por qué dice Pablo eso? Porque Él sabe nuestra tendencia, Él sabe que nuestra carne, todos tenemos esa tendencia de la pereza espiritual. Y yo me incluyo en esa lista. Yo no voy a pararme aquí y te voy a decir que yo no batallo con esa pereza espiritual. Soy igual como cualquier otra persona. Yo batallo con eso mismo. Y lo que me ayuda a mí, y te lo planteo, te lo pido que lo consideres, porque eso es algo que, bendito Dios, Él me ha dado para ayudarme a pelear en contra de la pereza espiritual, son los compromisos. El hacer un compromiso, el tener que cumplir con un llamado, con un requisito, algo que yo tengo que hacer para el Señor. Mucha gente corre de los compromisos, pero le doy gracias a Dios porque eso me ayuda a no tener que entregar mi vida, entregar mi día a la pereza espiritual que fácilmente me podría ganar. Y quizás sin esos compromisos mi vida sería otra. Y otra vez le doy gracias al Señor. Y recién me estoy dando cuenta que son los compromisos que me han mantenido, tú sabes, no caer totalmente. Claro, tengo mis momentos como cualquier otra persona, pero eso me ha ayudado y yo pienso que te puede ayudar a ti también. Pero ¿de dónde más viene esa pereza espiritual? No solamente de nuestra carne, pero del mal ejemplo de otros. ¿Okay? La Biblia dice en 1 Tesalonicenses 5:14 que en la iglesia hay personas espiritualmente perezosas. Escuchen lo que dice ese versículo. Dice, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. ¿Okay? En otras palabras, hay ociosos entre ustedes. Y no queremos que los imites, dice Pablo. No queremos que sigas su ejemplo. Queremos que los amonestéis, que los desadviertas. ¿Okay? Todos sabemos que, basado en ese versículo y otros, que hay personas que han reducido su servicio al Señor casi por total y que no están trabajando para el Señor. ¿Okay? No estamos aquí para tratar de atacar a nadie o tratar de examinar cada vida. No, ese no es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es simplemente entender lo que el autor de Hebreos nos está diciendo. Entonces, en cualquier iglesia hay miembros que pasan los años, hacen menos, pastores que pasan los años y estudian menos, jóvenes que pasan los años y hacen menos, y personas retiradas también. A veces es por salud y es entendible y nadie está juzgando, pero estamos hablando de cuando entra la pereza espiritual. Estas cosas no son buenas. En 1 Corintios 15:58 dice que debemos estar creciendo en la obra del Señor siempre. Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Cómo podemos evitar la pereza espiritual? Obviamente no es siguiendo nuestra carne, obviamente no es siguiendo el mal ejemplo que nos rodea. Miren lo que dice el versículo 11 otra vez. Ya en el versículo 11 nos dijo que seamos diligentes, que seamos solícitos en el servicio, pero en el versículo 12 nos dice, a fin de que no os hagáis perezosos. Queremos que sean diligentes para que no se hagan perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Si tú quieres perseverar, dice el autor, si tú quieres estar listo para la venida de Jesucristo, si tú quieres ser como las 5 vírgenes sabias y no como las 5 vírgenes insensatas, si quieres estar lista para abrirle la puerta a tu Señor cuando Él llegue, entonces persevera. 1, siendo diligentes para servir al pueblo de Dios. 2, lo que dice aquí en el 12, imitando a los que heredan las promesas. ¿Okay?
Si tú y yo queremos estar listos, perseverar, no tirar la toalla, no llegar al fin de nuestras vidas en la pereza, con una relación de duda, no estamos seguros de nuestro aparato ante nuestro Señor Jesucristo porque hemos dejado de servir como es correcto. Entonces, si no queremos ser víctimas, casualties de la guerra espiritual que nos rodea, dice, no imites a los perezosos, no imites a las personas que están titubeando, no tomes por ejemplo a esas personas que en realidad están aportando muy poco, están quizás aportando nada. Dice, imita, versículo 12, aquellos que por la fe, que significa por la fidelidad, por su fidelidad a Cristo y por paciencia, en otras palabras, perseverancia, heredan las promesas, que demuestran, no solamente con palabras, porque todos con palabras, dice la Biblia, profesan su propio compromiso, pero aquellos que tú puedes ver que por su fidelidad y por su perseverancia, la perseverancia de su fe, van a heredar las promesas. ¿Okay? Esa es la otra manera de perseverar, imitar a estas personas. Entonces, cuando lleguemos la próxima semana a los versículos 13 al 15, vamos a ver cómo Él les exhorta a imitar a Abraham. Abraham recibió una promesa. Dios le dijo, la promesa es que tú vas a tener un hijo. Y por décadas, Él no recibió la promesa. Él no recibió lo que Dios le prometió. Y Él no se echó atrás. Él no dejó de servir a Dios. Él no regresó a su pueblo. Él no construyó una ciudad. Él andó en tiendas, sirviendo a Dios, teniendo comunión con el Señor. No cayó en la pereza. Y conforme Él fue fiel y perseveró, Él finalmente obtuvo la promesa. ¿Cuál es la promesa que Él obtuvo? Su hijo, su descendiente. Y le costó. Y entonces nosotros igual, nosotros tenemos la promesa de la vida eterna y vamos a ser jalados. El mundo, la pereza, la cultura, los ataques del enemigo que trae a tu mente, las divisiones en la iglesia, muchas cosas te van a tratar de jalar, de sacar de tu fiel servicio a Cristo, de tu compromiso, de tu amor hacia los hermanos y las hermanas, tu ministerio en la iglesia. Y Pablo dice, disculpen, el autor de Hebreos dice, no lo permitas. Imita a aquellas personas que por su fe, su fidelidad y su perseverancia heredan las promesas. Otra persona que yo diría que debemos imitar, que no está aquí en Hebreos, es Pablo. Pablo era una persona que a pesar que lo golpeaban, a pesar que él muchas veces no veía el fruto de su labor, porque el fruto de su labor venían los falsos maestros y se lo querían quitar, él jamás estuvo ocioso. En 1 Corintios 15, escuchen lo que dice en el versículo 10, esto es tremendo, dice, por la gracia de Dios yo soy lo que soy, y su gracia para conmigo no resultó vana, antes bien he trabajado mucho más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. Eso me anima, porque este es un hombre que dijo, a pesar de que fue golpeado, a pesar de que fue odiado, rechazado, cuando murió casi todos se abandonaron, él dijo, yo no dejo de trabajar. Yo he trabajado incluso mucho más que todos los demás, ¿verdad? Y porque fue la gracia de Dios. Y otra persona obviamente que tenemos que imitar es Jesús, porque Jesús no solamente es nuestro ejemplo de perseverancia, pero Él nos da la habilidad, el poder para poder perseverar. En el contexto de aquí, lo que el autor de Hebreos está obviamente señalando es que hay también entre ustedes personas que son fieles y que tienen paciencia, y a ellos también los deben imitar. En otras palabras, hay otros cristianos que tú ves en tu contexto, en tu círculo de la vida, que tú puedes ver que están perseverando. Imita la fe de ellos también. No imites la fe de personas que no guardan esa mentalidad
de servir a los santos, pero imita a aquellos que guardan esa mentalidad, porque ellos van a heredar las promesas. Ahora, ya para comenzar a terminar el mensaje, ¿por qué no voltean conmigo a 1 Corintios 15? Y miremos ese versículo que acabamos de leer de Pablo. Porque quiero regresar a esta idea que las cosas que Dios nos pide que hagamos, hermanos, no son pesadas. No son cosas que tú y yo no podemos hacer por nuestra cuenta, pero no son cosas que las hacemos por nuestra cuenta. Miren otra vez, hablando de estas personas que heredan las promesas, de estas personas que su servicio, como dice aquí el versículo 6, que son solícitas hasta el fin y tienen la plena seguridad de la esperanza basado en su servicio a los santos. Quiero que vean de dónde viene el poder, de dónde viene la habilidad para vivir de esta manera. 1 Corintios 15:10, Pablo dice, Pablo es una de estas personas y debemos imitar su fe, y él dice, pero ¿por la qué? Por la gracia. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Yo no soy un robot, ¿verdad? Yo no soy un superhéroe. Yo no soy el hombre más fuerte del mundo. Ustedes pueden ver en Pablo una persona 100% entregada, trabajadora. Incluso él dice que él trabajó mucho más que todos ellos, pero él no lo hizo por su propia habilidad. Él dice, por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia para conmigo no resultó vana. En otras palabras, esa gracia que Dios mostró en mi vida, ese perdón, ese favor inmerecido, no fue para nada. Antes bien, he trabajado mucho más que todos ellos. Esa gracia, ese perdón me impulsó, me movió a trabajar, y ocurrió que yo trabajé mucho más que todos los demás apóstoles. Pero luego lo califica y dice, aunque no fui yo, no yo, sino que la gracia de Dios en mí. Entonces, otra vez, hermanos, no tenemos que nosotros sentirnos sobrecargados con tengo que hacer, debo de hacer, no hice, ay de mí, estoy mal, no sirve. No. El servicio fiel, que claramente es la voluntad de Dios para mi vida, viene por medio de la gracia de Dios. Es algo que Dios te da, es algo que Dios te regala, es algo que Dios te da un anhelo para lograrlo, y se logra por su ayuda de Él. Y tenemos que tener eso en cuenta, porque si solamente hacemos las cosas porque nos presionan o porque nos dicen y tratamos de comenzar a trabajar en tus propias energías, estamos desubicados. Pero si venimos al Señor y decimos, Señor, yo no puedo, yo tengo responsabilidades, yo tengo familia, yo tengo un trabajo, yo tengo que, ayúdame, muéstrame qué, cómo, cuándo, pero ayúdame a responder hacia tu amor, y ayúdame, Señor, a trabajar según tus energías, porque yo no tengo nada que me ayude para hacer lo que tú quieres, ¿verdad? Entonces eso es muy importante, y eso va a quitar una carga de tus hombros. Jesús dijo, mi yugo es fácil, mi carga es ligera. Yo no vine aquí para sobrecargarte, yo vine aquí para trabajar en tu vida. Y otra vez, ¿cómo puedo perseverar? Siendo diligente para servir al pueblo de Dios, cosa que yo hago por la gracia de Dios, y imitando a los que heredan las promesas. Mis ejemplos son Pablo, son Abraham, son Moisés. Ellos tenían familias, ellos tenían responsabilidades, trabajo, pero la gracia de Dios trabajó en sus vidas, y le pido a Dios que su gracia trabaje en mí, y que yo pueda mantener un equilibrio conforme le sirvo al Señor. Y les quiero dejar con esto, ¿ok? Y esto es algo extra, algo que salió de un libro que estoy leyendo.
Estoy leyendo un libro que se llama Instrumentos en las manos del Redentor. Es un libro de consejería, de cómo poder ministrar a otras personas. Y es escrito por Paul Tripp. Y nos da muchas exhortaciones simples de cómo podemos servir a otros creyentes. ¿Okay? Y quiero compartirles dos cosas que me ayudaron mucho. Cuando estamos hablando de ministrar a los santos, de ayudar a otros cristianos, él dice que somos llamados no solamente a dar palabras, no solamente a venir a un lado de ellos y decirles cómo está, pero a encarnar a Cristo en la presencia de ellos. En otras palabras, a ser una persona que mi hermano, mi hermana en Cristo puede ver que tiene el carácter de Cristo en su vida. Y cuando yo encarno a Cristo, entonces Cristo me va a usar. Si yo encarno mi propia persona, mis propias ideas, mis malas actitudes, entonces el Señor en realidad no puede usarme porque está peleando en contra de mi carnalidad. Pero cuando yo encarno a Jesús y yo camino por medio de su Espíritu Santo y vivo mi vida en tal manera amorosa, humilde, compasiva, todas las virtudes de Jesucristo en mi vida por medio de su Espíritu, entonces de esa manera puedo ser un instrumento útil para Él. Entonces se me ha pegado este libro, Instrumentos en la mano del Redentor, encarnar a Cristo. Y quiero animarte a encarnar a Cristo en todo momento, y especialmente para ayudar a tus hermanos y a tus hermanas. El carácter de Cristo brillando por medio de tu persona con ayuda de tu Espíritu Santo es súper importante. Y la segunda cosa que aprendí, que también me lo estoy grabando, que nuestros sufrimientos no nos pertenecen a nosotros. Nuestros sufrimientos no nos pertenecen a nosotros, le pertenecen a Dios. Son sus herramientas que Él va a usar para consolar a una persona en Cristo que está sufriendo. Escuchen lo que dice 2 de Corintios capítulo 1. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de misericordias, el Dios de toda consolación. Toda la consolación de este mundo viene del Padre, viene de Dios, es suya. Él es el dueño de todas las consolaciones. Y Pablo dice, ¿cómo Él nos consuela? Dice, Él nos consuela en toda tribulación nuestra. ¿Para qué? Para que nos quedemos con esa consolación. No dice, para que nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción, con el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. ¿Te das cuenta? El Señor dice, yo te permito sufrir y yo te consuelo para que tú tomes esa consolación y tú la brindes a otro cristiano que necesita consolación. Porque así como los sufrimientos de Cristo son nuestros en abundancia, así también abunda nuestro consuelo por medio de Cristo. Pero si somos atribulados, es para vuestro consuelo y salvación, y si somos consolados, es para vuestro consuelo, que obra al soportar las mismas aflicciones que nosotros también sufrimos. Entonces Dios es el dueño de nuestras aflicciones. Comparte con los demás lo que Dios está haciendo en tu vida. No enfatices tu fidelidad, no enfatices tu gran fe, enfatiza tu gran Dios y cómo Dios vino, te rescató y cómo Él puede hacer el mismo por los demás. Pero otra vez, hermanos, necesitamos perseverar. Perseveremos con esas herramientas que acabamos de ver en este pasaje. Vamos a ver. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu deseo para nosotros de no retroceder, no carecer de ánimo, no carecer de fruto. Gracias, Señor, que tú nos ayudas a encaminar nuestras vidas, a encaminar nuestras prioridades. Gracias por Cristo, gracias por el Espíritu Santo que nos da las habilidades para hacer todo lo que tú nos estás pidiendo que hagamos, Señor. Te pido, Padre, por cada persona que está aquí, que nos ayudes a ser instrumentos tuyos para bendición de nuestros hermanos y nuestras hermanas en Cristo. Danos aquí en esta iglesia una cultura de servir, de ministrar, de animar, de consolar, de apoyar, de amarnos los unos a los otros, Señor. Que ese sea
algo fuerte en nosotros, Señor, en nuestras vidas. A conocernos, a desarrollar amistades, a recibir a los nuevos con amor, a buscar a las ovejitas extraviadas. Señor, ayúdanos a encarnar a Cristo en la vida de los que lo necesitan a Él tan desesperadamente. Gracias por tu paciencia con nosotros, gracias por tu amor, gracias por instruirnos, Señor. Y otra vez, si usted está aquí y usted necesita el perdón de Dios, necesita la vida está en Cristo. Y la vida es la luz de los hombres. Y sin esa luz, tu vida está en tinieblas, no tiene sentido, no hay futuro. Te ruego que vengas a aquel que te amó tanto, que no solamente murió en la cruz del Calvario para pagar tu deuda, pero que te ha estado buscando, te ha estado persiguiendo, te ha estado llamando, te ha estado abriendo puertas y cerrando puertas que solamente Él puede abrir y cerrar, para que tú veas que Él es bueno y que Él es misericordioso y que Él te ama. Te ruego que llegues al final de tu correr, de tu perseguir tu propia agenda, y que vengas en entrega, en arrepentimiento y en fe en Cristo. Después del servicio vamos a tener personas aquí que pueden orar por ti. Si usted está siendo llamado por Cristo a confiar, a someterse, a rendirse, te ruego que no corras más. No vas a vivir en realidad hasta que estés en Cristo. Él quiere sanarte, Él quiere perdonarte, Él quiere llenarte. Solamente tienes que dejar que Él tumbe esa pared de pecado, ese pecado que Él ya pagó en la cruz para ti, a tu favor. Con ese pecado a un lado puedes tener una relación con Él de intimidad. Te ruego que lo recibas hoy, ahí donde estás sentada o sentado. Te ruego que por favor tomes esa decisión. Él inmediatamente abrirá sus brazos y te recibirá y te bautizará con su Espíritu Santo. Y por el resto de nosotros, hermanos, preparemos nuestros corazones para la Santa Cena. Señor, llénanos de tu Espíritu y ayúdanos a poner la mirada en este momento en la cruz de Cristo, en el sufrimiento, en el cuerpo que fue quebrantado, por la sangre que fue derramada. Y Padre, te ruego que esa mirada hacia Jesús produzca en nosotros santificación, odio hacia el pecado, Señor, y un nuevo comienzo el día de hoy. Prepáranos, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Cuando ya no tenga fuerzas y se acerque ya el final, ahora sí te seguiré cantando, porque es mi años y la eternidad, que todo lo que soy te envía, Señor, su nombre santo es. Con todo mi ser cantaré, su nombre alabaré. La razón que el apóstol Pablo escribió estas palabras
en 1 Corintios 11 acerca de la cena del Señor, es porque ellos estaban participando en la cena del Señor en una manera desunida, en una manera egoísta. Ellos no usaban estas copas, ellos no usaban estos wafers, ellos, su comida que ellos traían a la iglesia, a la reunión, es con lo que ellos participaban, y a veces eran egoístas, unos comían, otros no compartían, y esa desunión los hacía indignos de participar en algo tan importante, algo tan serio que es la Santa Cena, la comunión con el Señor, porque lo que estamos experimentando en la Santa Cena es una comunión literal con Cristo, es un acercamiento real a Él, es una invitación que Él nos ha dejado. El hecho que no lo podamos ver no significa que no está con nosotros. El hecho de que Él esté allá y nosotros estemos aquí, eso no significa que por medio del Espíritu Santo Él no está presente, Él está presente. Entonces, cuando nosotros tomamos estos momentos de enfocarnos en la cruz, enfocarnos en su muerte, enfocarnos en el cuerpo y la sangre, son momentos íntimos, son momentos de reflexión y de considerar el precio que fue pagado para nuestra redención. Y es algo que tenemos que hacerlo conscientes de que Él quiere que maduremos, Él quiere que nuestra relación con el pecado vaya cambiando cada día, que no seamos iguales, pero que estemos creciendo. La palabra de Dios dice que la gracia que ha sido dada para nuestra salvación nos enseña a huir de la impiedad y del pecado. La gracia no es algo que Dios te da solamente para que digas, oh, ya, Dios me dio su gracia, me perdonó y vivamos como queremos. No, necesitamos seguir creciendo y madurando, y esta es parte de eso. Entonces, en este momento queremos orar, queremos pedir perdón, y queremos, cada uno en su lugar donde usted está ahí, tome unos momentos. Si hay algo que usted necesita confesar, hágalo antes de participar. Y luego vamos a leer unas palabras y compartimos juntos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias porque tú eres un Dios presente, tú no eres un Dios lejos. Tú estás trabajando en nuestras vidas, tú eres nuestro sacerdote, por medio de los dones de otros hermanos, de otras hermanas. Tú estás obrando, estás cambiando, estás animando, estás exhortando, estás consolando. Te damos gracias, Señor, porque tú nunca nos has fallado, porque tú eres bueno para nosotros. Y tu anhelo más grande, Señor, es nuestra santidad. Tú dices, sed santos porque yo soy santo. Y Padre, ese también es nuestro anhelo. Ayúdanos, Padre, a seguir en ese proceso de santificación. Perdónanos, Señor, esta tarde por nuestro descuido, por nuestro pecado, por nuestra insensatez, por nuestra flojera espiritual, Señor, porque a veces llevamos nuestras vidas de acuerdo a nuestra manera y no para tu gloria, Señor. Ayúdanos a ser conductos, Padre, útiles para el Rey, y ayúdanos, Señor, a vivir esta vida no por nuestras energías, no motivados por nuestra culpabilidad o por el temor, Señor, pero por tu gracia. Que esa gracia nos mueva a la obediencia, al servicio, al compromiso, Señor. Ayúdanos a hacer nuevos compromisos contigo, Señor. Quizás en nuestra lectura personal, quizás en el servicio en la iglesia, yo no sé, Señor, pero hay áreas que tú nos estás llamando al compromiso. Y te pido que eso sea algo muy personal entre usted y nosotros, Señor. Señor, ayúdanos a recordar la cruz, el precio, el amor que fue mostrado ahí para nosotros, Señor, y que nuestras vidas siempre sean, Padre, una reacción de amor hacia lo que tú hiciste gratuitamente por nosotros. Gracias por la cruz, gracias por la sangre, gracias por tu muerte, Señor. El apóstol Pablo dice, yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado.
que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo: esto es mi cuerpo que es para ustedes, hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, hagan esto cuantas veces la beban en memoria de mí. Porque todas las veces que coman este pan y beban esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. De manera que el que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, examínense cada uno a sí mismo y entonces coma del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. Por esta razón hay muchos débiles y enfermos entre ustedes y muchos duermen. Pero si nos juzgáramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Pero cuando somos juzgados, el Señor nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. Señor, recordamos tu muerte, recordamos el cuerpo y la sangre del nuevo pacto. Gracias por hacer un nuevo pacto con nosotros. Gracias por comprometerte con nosotros. Tú te has comprometido por medio de ese nuevo pacto con nosotros, que si nosotros simplemente ejercemos fe en Jesús, tú, Señor, nos vas a salvar, perdonar de todo pecado, Señor, y nunca más nos vas a recordar otra vez. Gracias, Señor, porque nosotros hemos recibido el mayor beneficio en este pacto, Señor, y sabemos que tú eres fiel a cumplirlo, y esa fidelidad y esa promesa es lo que da una ancla a nuestra alma, Señor. Gracias, Señor. Celebramos este tiempo para ti, en el nombre de Jesús. Pónganse de pie, niños, por favor. Vamos a terminar con una última alabanza, cantándole a nuestro Dios que es todopoderoso.
Dios les bendiga, hermanos. Quedan despedidos y que el Señor